Bienvenido, mi querido niño, aquí en nuestra clase virtual. Hoy, para recordar un poquito lo que hablamos la clase anterior, hablamos de los géneros literarios, bien cierto, pero uno de ellos que era el más importante de inicio de nuestra época clásica, el género épico. Y cuando hablamos del género épico, hablamos de los dioses. Hemos dicho que en este género épico se narraba hazañas, los semidioses. Tenemos a Poseidón, Atenea, Hera, Hermes, Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa y por qué no hablar del dios de los dioses, Zeus. Y cómo estos semidioses encajaban en las obras. Y hablamos de Helena de Troya, por ejemplo. Cuando hablamos de Helena, de la mujer más bella, que por cierto fue raptada y abusada. Es por eso que cuando vuelve su padre la desprecia y le busca un marido. Sin embargo, todos los reyes simplemente apostaron por ella y por una moneda se casa con Menelao. Menelao, obviamente, siempre trata de hacerle pasar en ridículo, sin saber lo posterior que va a pasar. Esto les profundiza un poquito para que más o menos se guíen a lo que es la Ilíada, porque el tema de hoy es la Ilíada, ¿no? Y justo, ¿por qué les cuento Helena de Troya? Porque Helena es parte importante de lo que se va a desarrollar en la Ilíada. Resulta que acá hay un encuentro entre Grecia y Troya, ¿no? Porque a Helena la raptan. Helena es raptada por los troyanos, pero específicamente por Crises. Como me encantaría hablar un poquito más de Crises, posteriormente hablaremos de él, pero él estaba enamorado de Helena, la mujer más bella. Entonces, a consecuencia de ello, Grecia se levanta. Entonces, empieza donde Aquiles y Agamenón, no exactamente el esposo, sino el hermano del esposo, que era Agamenón. Es decir, Menelao y Agamenón son hermanos y pertenecen a Grecia. Y cuando hablamos de París y cuando hablamos de Héctor, ellos pertenecen a Troya. ¿De acuerdo? Listo. Cuando hablamos de los dioses griegos, está Poseidón, Atenea, Hera y Hermes. Y cuando hablamos de los semidioses troyanos, estamos hablando de Afrodita, de Apolo, de Ares y Artemisa. ¿De acuerdo? Y también hablamos del dios de los dioses, que es Zeus. Pero Zeus no pertenece ni a los griegos ni a los troyanos. Él apoya a los dos. Entonces, cuando ya quieren empezar los saqueos, Aquiles y Agamenón se dirigen a un pueblo ligado a Troya, que se llama Crisa. Y al ellos abusar prácticamente de todo, hacerse dueño de muchas cosas, también se raptan, se llevan, lo toman como un premio a Briseida y a Criseida. Y como estos dos eran líderes, ¿no? Los líderes, Aquiles y Agamenón se agarran de premio a Criseida y Aquiles de premio a Briseida. Es decir, Aquiles hace que Briseida sea su esclava, ¿no? Pero ante ese suceso, resulta que Crises, él era un sacerdote de Apolo, del dios Apolo, ¿no? Entonces, Crises, el sacerdote, va donde Agamenón y le suplica, le dice, por favor, Agamenón, devuélveme a mi hija Criseida. Pero lógicamente Agamenón se niega. Ante eso, Crises vuelve a Troya
y le reza al dios Apolo. El dios Apolo retorna, ¿no? Pero él retorna ese rezo por medio de un castigo, que es una plaga de ratas que va dirigido ¿a dónde? A Grecia. Muy bien. Entonces, una vez que ya ellos están con la plaga, Agamenón va donde un adivino, en el profeta Calcas, y le pregunta, ¿por qué este castigo, no? Y pues le dice, es porque tú tienes a la hija de Crises, la hija del sacerdote. Entonces, para que acabe esta plaga, Agamenón deja a Criseida. Pero no se queda contento con eso, sino que prácticamente el premio que tenía Aquiles, es decir, a su esclava Briseida, le quita a Briseida a Agamenón. Agamenón también se quiere quedar con Briseida, y es por eso que empieza la cólera de Aquiles, porque le quita a su esclava. Por eso se supone que Aquiles se había enamorado de Briseida. Entonces, Aquiles, a consecuencia de que le quita a la esclava, deja la guerra, ¿no? Lo deja solo, pero había demasiadas matanzas. Pero estas matanzas no eran solamente porque los humanos lo provocaban, sino que se habían dividido los dioses, como les decía hace un momento, los dioses griegos, Poseidón, Atenea, Hera y Hermes, que apoyaban a los griegos, y Afrodita, Apolo, Ares y Artemisa, que apoyaban a los troyanos. Entre ellos también era la guerra, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, cuando ya empiezan nuevamente pues a pelear y todo ello, entonces Aquiles decide dejarlo definitivamente. Dice, no, yo no. Pero ante tanta muerte de tantos soldados y tantas personas de Grecia, su amigo Patroclo de Aquiles le dice, no, préstame todo lo que es tuyo, préstame, yo voy a luchar por ti, yo voy a liderar por ti. Y verdad, Patroclo se va liderando, pues no, a todos los hombres, y resulta que del otro bando, es decir, de los troyanos, donde estaba Paris, donde estaba Héctor lastima, no solamente lo lastima, lo mata a Patroclo. Una vez que lo mata, lógicamente el cadáver, al ver a Aquiles, su amigo, se desespera y jura vengar la muerte de su amigo. Entonces, se alista Aquiles y va a buscarlo a Héctor. Pero ante esas búsquedas hay una serie de problemas. Entre ellos, pues Aquiles, ¿no? Le pide a la diosa del mar, Tetis, que intervenga por él, pidiéndole a Zeus de que sean ellos los ganadores, ¿me entiende? Pero, lógicamente, Zeus estaba para los dos. Entonces, ¿qué hace? Le hace creer a Agamenón en un sueño que ellos van a ganar, pero en realidad no era así. Entonces, suceden ahí que ya se enfrentan y todo, y Menelao con Paris, es decir, Menelao de Grecia, le pide a Paris, ¿no? Perdón, Paris le pide a Menelao una guerra, una pelea, ¿no? Un duelo, es decir. Entonces, mientras ellos hablaban, aquí intervienen los dos otros hermanos, es decir, de Menelao, su hermano Agamenón, y de Paris, su hermano Héctor. Los dos llegan a determinar cómo va a ser este duelo, qué condiciones va a tener este duelo. Pero cuando Menelao le hiere a Paris, prácticamente ya lo tenía que matar, ¿no es cierto? Aquí Paris recibe la ayuda de una diosa, de Afrodita. Afrodita le ayuda, ¿no? Y hace de que Paris llegue en su cuarto y esté descansando tranquilo. Pero ella utiliza a Pándaro. Pándaro es un flechador, ¿no? Una persona que maneja muy bien la flecha, y a él le convence. Entonces Pándaro hiere a Menelao, lo lastima, y es donde ahí cortan
la guerra, ¿no? Pero mientras eso pasa, retornan, pues, ¿no? Y entonces ahí entre ellos se reclaman, pero ¿por qué has dejado la guerra? ¿Por qué has dejado la pelea? Y entonces, entre ahí que Menelao nuevamente quiere salir a pelear, Agamenón no le permite. Entonces es ahí donde ya se determina que se escoja entre 9 guerreros. Entre ellos, el mejor, pues no era Áyax, ¿ya? Áyax era uno de los elegidos y él es el que va a pelear, pero no con Paris, sino con Héctor. Entonces, ahora, ahí también aparece Diómedes. Diómedes, ¿por qué Diómedes? Diómedes también es otro guerrero, otro líder, que es un hombre que lo mata a Pándaro. Es decir, Pándaro había lastimado a Menelao. Es por eso que es una venganza contra venganza, ¿me entienden? Entonces, nuevamente nos aparecemos en Tetis, ¿no? La diosa del mar, donde está dialogando con Aquiles. ¿Qué le dice? Aquiles, ¿qué le pide? Que le ayude y que le beneficie en la guerra. Sin embargo, pues Tetis, lógicamente, le ayuda, le busca una armadura, porque él era su hijo, para que pueda matar, ¿no es cierto? Y pueda ganar. Y efectivamente, cuando Aquiles va a buscar, ¿no? Va a buscar a Héctor, ahí él lo mata a Héctor, amarra de sus pies en su caballo y lo arrastra por todo el pueblo hasta llegar donde está el cadáver de su amigo Patroclo. Y jura no devolver el cadáver. Pero el padre de Héctor, que era el rey Príamo, ¿ya? El rey Príamo, el rey de Troya, él suplica, va y le suplica, le pide 4 camiones de oro y 8 camiones, etc. Pero no le acepta Aquiles. Aquiles le dice que no le va a devolver porque es muy fuerte el dolor que él siente por la pérdida de su amigo. Pero sin embargo, Príamo se arrodilla y le dice, puedes tener mi dignidad y todo lo que pueda hacer. Ya he perdido todo, pero devuélveme el cadáver de mi hijo. Entonces, ante ello, Aquiles devuelve el cadáver de su hijo. Ahora, cuando encajamos nosotros, pero se acabó la guerra, prácticamente Zeus es el que se reúne con todos los dioses y les dice, ya, ustedes determinen, esto tiene que ser el fin de la guerra, hay que detener esta guerra, ustedes determinen a dónde se van, ustedes determinen a quién van a ayudar, a cualquiera, si es a los griegos, a los troyanos, etc. Sin embargo, ¿no? Poseidón, Atenea, Hera y Hermes se unen a los aqueos, lógicamente, ¿no? Y los otros a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de Aquiles? ¿Cuál es el tema? Heroísmo épico, por supuesto, ¿sí? ¿Qué más? La cólera de Aquiles, bien. Pero entre ellos tendríamos unos subtemas que estaría dividido en 3. El amor, la amistad y el destino. El amor sería Paris por Helena, porque en realidad no es que la rapta, sino que Helena también estaba enamorada de él, ¿no? Entonces hay un amor y sobre todo el riesgo de Paris que hace para que pueda llevársela a Helena, aún sabiendo que era esposa de Menelao. Ahora la amistad, por ejemplo, primero vemos en Patroclo, donde él agarra las armaduras de Aquiles y va a luchar por él. Y luego Aquiles, que quiere vengar la muerte por un cariño que le tenía a su amigo, ¿cierto? Claro. Entonces también tenemos el destino. El destino, ¿quiénes lo deciden? Los dioses, pues, los semidioses. Zeus, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esta es una mitología griega. Ahora, si entramos al análisis, ¿qué género es? Épico. ¿Qué especie? ¿Ah? Es una novela épica, obvio. ¿Tiene qué cosa? 24 cantos, 15.674 versos. Entonces,
Imagínense, es una épica, un texto muy hermoso, donde vamos a ver los tres temas que hemos anunciado, ¿no? El amor, la amistad y el destino. Ahora les pido que después de haberme escuchado, ustedes ahora pueden investigar, buscar más ideas, más temas, más contenidos acerca de esta obra, acerca de su autor, Homero, ¿no? Homero, supuestamente que significa el que no ve. Ustedes tienen acá para escribir el análisis completo de lo que viene a ser la Ilíada. Seleccionen personajes griegos, personajes troyanos, dioses griegos, dioses troyanos, y ustedes saquen cada característica de cada personaje para que puedan identificar ese argumento o ese resumen que tú vas a plasmar en tu cuaderno. También básate en dibujos, porque si tú no tienes imágenes no vas a tener idea de lo que estás hablando. Posterior a esto vamos a trabajar la Odisea, que también el autor es Homero. Quédate en casa, cuídate mucho, te quiero mucho.